En Números capítulo 20 encontramos una historia impactante y muy triste a la vez en relación a Moisés y al pueblo de Israel. Se trata del momento cuando, después de haber salido de Egipto y haber viajado por el desierto durante casi 40 años, estando ya muy cerca de la tierra prometida, tan cerca que se podía ver desde la distancia, Dios le da una triste noticia a Moisés, y es que a causa de un terrible pecado, Moisés no podría entrar a la tierra prometida, sino que sería Josué quien introduciría al pueblo de Israel. Pero ¿qué pudo haber provocado la ira de Dios a tal nivel que le prohibiera a Moisés, el gran profeta, la entrada a la tierra prometida? ¿Qué misterio se esconde detrás de toda esta historia? ¿Habrá sido porque mató a un egipcio en su juventud? ¿Será porque no circuncidó a su hijo primogénito, aún siendo del linaje de Abraham? ¿Habrá sido porque se casó en cierta ocasión con una mujer cusita? ¿O habrá sido solo porque golpeó una peña para que de esta brotara agua? Sabes que la verdad sobre esto es un misterio mucho más profundo, y es que en realidad tal parece que Moisés cometió 3 pecados por los cuales Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, y te lo vamos a contar todo en este video. Te garantizo, de hecho, que después de esta enseñanza vas a comprender muchos misterios de esta historia que quizás nunca antes habías entendido, y al final te quiero dejar con una enseñanza tremenda con respecto a esta historia para que nunca te pase como a Moisés. Ahora bien, antes de entrar en los detalles profundos de esta historia, permítame hacer un breve repaso sobre quién fue Moisés y por qué fue tan importante para el pueblo de Israel. Como muchos saben, Moisés fue un hombre de la descendencia de Leví cuya vida estuvo marcada por grandes milagros incluso desde su nacimiento. Este nació en Egipto en un tiempo cuando Faraón había ordenado eliminar a todos los niños varones israelitas, pero por un milagro divino, Moisés no solo sobrevivió, sino que tuvo además la misma protección del palacio, y fue así como éste creció, recibiendo toda la sabiduría e instrucción de los egipcios, aunque en su corazón él sabía su verdadera identidad como israelita. Sin embargo, a pesar del cuidado y privilegio que Moisés disfrutara quizás en el palacio, a los 40 años de edad sucedería un evento que cambiaría su vida para siempre. Y es que al ser descubierto matando a un egipcio para defender a un hermano suyo hebreo, Moisés tiene que huir de la ira de Faraón y se refugia en el desierto de Madián, donde estaría por 40 años simplemente pastoreando ovejas. Pero justo cuando Moisés pensó que ya Dios había terminado con él, narra la Biblia que Dios se le aparece en una zarza que arde en fuego para decirle que el tiempo para el cual Dios lo había reservado había llegado, y es que Dios lo estaba llamando a la gran responsabilidad de liberar al pueblo de Israel. Y es ahí que la palabra enseña que Moisés emprende su camino acompañado de su hermano Aarón, para luego de una serie de sorprendentes plagas y eventos sobrenaturales en Egipto, finalmente el pueblo de Dios pudiera salir de Egipto bajo la mano de Moisés hacia la tierra prometida que Dios le había dado a sus padres. ¡Qué historia tan impactante! Sin embargo, lo que quizás Moisés nunca se imaginó es que ahí es que iba a comenzar realmente la labor más difícil, y es que si intentar convencer a un faraón endurecido que dejara ir libre al pueblo había sido ya algo difícil, aún más lo sería pastorear se cree que más de 1 millón de israelitas, un pueblo que sí, aunque habían sido libertados, aún mantenían una mentalidad de esclavos, y por eso fue tan difícil la travesía que de hecho el pueblo tardó 40 años en el desierto dando círculos, no por culpa de Dios, sino a causa de las múltiples rebeliones y desobediencias contra el Señor. De hecho, cuenta la Biblia que en cierto momento Dios se airó tanto contra el pueblo que estuvo a punto de consumirlos por completo, pero Moisés una y otra vez intercedió a favor del pueblo, aunque
pronto llegaría el día cuando Moisés mismo se irritaría tanto contra el pueblo que cometería un grave error que le iba a impedir entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue ese gran pecado o error? Preste atención porque hemos llegado al momento más importante de este video. Era cerca del año 39 después de haber salido de Egipto y la tierra prometida se veía ya a la distancia desde un monte muy alto. Ya faltaba poco por llegar. Pero en un momento de crisis y gran sed en el pueblo, este se desespera una vez más y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Cabe decir que esta no era la primera vez que el pueblo se había quejado, ya que una vez habían pedido comida y Dios les había dado maná. Luego pidieron carne y Dios les dio codornices. También pidieron en una ocasión agua y ya Dios había provisto. Pero a pesar de tantos milagros, el pueblo una y otra vez se quejó contra el Señor. Y enseña la palabra que Dios una vez más en su gran misericordia le dio instrucciones a Moisés para que le proveyera agua al pueblo a través de un gran milagro que Dios haría. Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y dice la palabra que entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Al leer este pasaje vemos que el milagro sí aconteció y el pueblo pudo beber del agua. Pero algo mal hizo Moisés, que después del milagro Dios lo llama y le dice: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Pero ¿cuál pudo haber sido ese grave pecado que le impidió a Moisés entrar a la tierra prometida? Para empezar, el error vino cuando Moisés se enojó a tal nivel que le dijo al pueblo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar aguas de esta peña? Estas palabras demostraban el gran cansancio emocional, frustración y enojo de Moisés con el pueblo de Israel. 40 años habían transcurrido ya y el pueblo no cambiaba, seguían rebeldes al Señor. Además, Moisés era ya un anciano, quizás ya no con la misma paciencia para lidiar con la rebelión del pueblo. Pero como si fuera poco, Moisés se encontraba en un momento muy triste porque su hermana María había acabado de morir, y en medio de todas aquellas emociones encontradas, Moisés se enoja tanto que comete una serie de errores que te voy a explicar a continuación, y te advierto que preste mucho cuidado a la tercera, porque es muy profundo esto que vamos a hablar teológicamente hablando. En segundo lugar, tal parece que Moisés también pecó de incredulidad, y esto lo sabemos porque cuando Dios le recrimina su pecado, le dice: por cuanto no creísteis en mí. ¿Por qué le dijo Dios a Moisés que no había creído en él? Lo que sucede es que debemos recordar que esta no era la primera vez que el pueblo pedía agua, porque ya una vez había acontecido el mismo milagro, pero aquella vez fue solo unos meses después de haber salido de Egipto, y no en el desierto de Sin donde estaban ahora, sino en Refidim, según nos narra la Biblia en Éxodo 17, por lo cual en aquella primera ocasión de hacía casi 40 o 39 años atrás, y en otro lugar, vemos que Dios le dio instrucciones a Moisés de golpear la roca para que ésta diera agua. Sin embargo, es curioso que en esta segunda ocasión, ahora en el desierto de Sin, e insisto, casi 39 o 40 años después, Dios le da una ordenanza distinta a Moisés, porque no le dice que golpee la peña, sino que le hable. Él le dijo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y la peña
dará su agua. Por lo cual el mandato era que Moisés hablara a la peña y no que la golpeara como la primera vez. Y en unos segundos quiero compartirte el significado teológico detrás de eso, un significado tremendo, pero lo importante en este aspecto al menos es que Moisés pecó de incrédulo, tal parece, porque en vez de hablarle a la peña, él la golpeó en desobediencia e incredulidad. Y es que cuando pensamos acerca de esto, ¿por qué razón Moisés no le habló a la peña? Hay que recordar que esto era un gran reto para Moisés, porque creo que nunca Dios había retado a Moisés a que realizara un milagro solamente por hablarle a la peña. Y es por esto que Moisés actúa bajo lo que él conoce, bajo su zona de confort, y actúa según el milagro que ya había visto una vez y golpea a la peña, pero no le habla, no creyó que con solo hablarle a la peña Dios podía realizar semejante milagro. Y note que Dios había llamado al pueblo y dijo: hagan el milagro, llamen al pueblo para que vean y háblenle a la roca para que dé agua. O sea, Dios quería glorificarse a través de aquel milagro, pero Moisés más bien golpeó la peña y lo hizo 2 veces. Mi hermano querido, me parece algo impresionante ver cómo el gran profeta que vio tantos milagros pasara ahora por un momento de crisis en su fe para ir al siguiente nivel, donde los milagros fueran hechos ya no por la vara sino por la palabra. Pero en ese momento de crisis emocional y frustración, Moisés no se atrevió a obedecer a Dios, por lo cual Dios lo castigó. Esto nos enseña, antes de continuar, que tenemos que cuidarnos siempre en momentos de crisis emocional, tiempos de pruebas y batallas, porque es en esos momentos donde el enemigo ataca con la incredulidad para hacernos caer del propósito de Dios. Y también aprendemos de esto, que cuando Dios nos reta a salir de la zona de confort, aunque parezca algo imposible, hay que obedecer a Dios y Él nos va a respaldar. Pero ojo a esto, porque hay otra razón por la cual Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida, y es a causa del significado teológico y profético que estaba detrás de haber golpeado la peña por segunda ocasión en vez de hablarle como Dios le había indicado. Y es que la Biblia revela que aquella peña era un tipo de Cristo. Dice la palabra que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y es por eso que golpear la peña por segunda vez, 2 veces, no solo fue desobediencia o incredulidad, sino también una transgresión al mensaje profético que había detrás de aquel evento. Note por favor que la vara de Moisés había sido un instrumento de ira y justicia divina. Por ejemplo, con la vara Moisés golpeó las aguas para que éstas se convirtieran en sangre allá en Egipto y murieran los peces. Con la vara Moisés golpeó la tierra de Egipto para que viniera una plaga de piojos. Con la vara de Moisés Dios había devorado las serpientes de los brujos egipcios, y con la vara de Moisés granizos habían caído sobre Egipto. En fin, la vara fue un instrumento de justicia de Dios, y cuando Moisés golpeó la peña por primera vez, aquello había sido un símbolo, oiga esto, de la ira de Dios golpeando el cuerpo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Recuerde que la peña era tipo de Cristo y la vara de Moisés era tipo de la justicia divina. Y en su primera venida Cristo Jesús ciertamente murió en la cruz del Calvario, recibiendo sobre sí, como la palabra enseña, el fuerte golpe, el castigo de la justicia divina, porque la palabra enseña que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y toda la ira y justicia de Dios a causa del pecado fue derramada sobre el cuerpo de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es curioso que en la segunda vez que Dios le ordena a Moisés que saque aguas de la roca, Dios no le dice que golpee la peña, sino que le hable. Y esto profetizaba que
Cristo Jesús nunca más debía ser vituperado ni golpeado, sino que ahora la bendición se obtiene simplemente por fe, hablándole en fe, confiando en el sacrificio que Él ya hizo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. La palabra dice que Cristo Jesús padeció una sola vez por los pecados. También dice que Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y luego también dice la palabra en Hebreos, hablando acerca de aquellos que apostataron de la fe, que es imposible que vuelvan a ser renovados, porque dice que es imposible que Cristo sea crucificado y vituperado otra vez. Mi estimado hermano, lo que aquella historia enseñaba proféticamente es que ahora no hay que crucificar a Cristo de nuevo como hacen ciertas religiones en Semana Santa. No hace falta volver a crucificarlo cada vez que cometemos algún pecado. Sencillamente hay que creer y confiar plenamente que ya el precio fue pagado en esa primera y única vez, que el sacrificio de Cristo es suficiente, y al creer en aquel sacrificio perfecto de la cruz del Calvario como Cordero de Dios, Cristo Jesús, solo queda ahora hablarle y clamar al Padre con fe en el nombre de Jesucristo para que Él nos dé del agua de la salvación. Por esto Cristo una vez dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi estimado amigo, si ya usted ha recibido a Cristo Jesús, ya usted ha bebido de la roca espiritual de Cristo Jesús, del agua que sacia la sed para siempre. Y bueno, concluyendo ya este video, es por estas razones que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, y fue Josué quien llevó al pueblo a la tierra de Canaán. Y yo sé que esta triste historia de Moisés, sí, sin duda nos deja varias lecciones o enseñanzas para la vida práctica, pero no quiero seguir tomando más tiempo en este video, por lo cual quiero animarte a que por favor me dejes en los comentarios tu opinión. Quiero escuchar, quiero leer cuál fue el momento o la enseñanza que más te impactó, qué fue lo que más te impactó y te bendijo de esta historia. Así que voy a estar leyendo sus comentarios. También déjanos un fuerte like a este video. Y por último, la palabra enseña que cuando Moisés murió en el monte Nebo, hubo una batalla, una guerra, porque Satanás intentó llevarse el cuerpo de Moisés. La gran pregunta es: ¿por qué Satanás? ¿Para qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Bueno, todo eso lo explico en un impresionante video que te voy a dejar en los comentarios o por aquí en la pantalla. Así que nos vemos en ese siguiente video. Dios te bendiga mucho.